Hola amigos de YouTube y de Instagram de Deporte que Vive la Red, estamos sacando un nuevo video y hoy vamos a analizar un poco cómo terminó este torneo de Cincinnati que fue interesantísimo con muy buenas noticias, otra más o menos, pero tenemos un nuevo campeón ATP 1000. Una locura, fue eso, y se notó que fue el mejor, hasta la final que perdió un C. No había perdido ni un C en todo el torneo, así que fue un merecido campeón. Pero antes de meternos en el análisis, quiero presentar a mi compañero Juan Curry. Hola Nahuel, hola amigos del tenis, ¿cómo andan? Amigos del deporte de Vía Red, ¿cómo Sí, andan? Espero que muy bien. Bueno, bienvenidos a un nuevo bloque. Ya, bueno, obviamente vamos a hablar de varias cosas, pero sí, obviamente lo que nos incumbe es en la final de Cincinnati, que acaba de finalizar. Un lindo torneo, uno de los torneos que obviamente a Nahuel y a mí nos sí, gusta, sí. por los horarios, ¿no? Y obviamente por la preparación ya del US Open. Pero bueno, contento otra vez, Nahuel, de estar contigo en este bloque hablando de tenis. Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció el torneo antes de meternos en lo que pasó? Bueno, fue un torneo interesante, de varias sorpresas. Eh, Sí, yo creo que aquí la juventud dominó, más allá de que, bueno, no estuvo Sinner, no estuvo Alcaraz, la verdad que se fue temprano, por uno de los nuestros. sí, Zverev se fue temprano, así que, por Tommy Paul, si no me, sí, por Tommy Paul. sí, sí, Eh, sí, Así que nada, la verdad que, bueno, un poco hay que decir que la juventud aquí dominó Cincinnati y hay que tenerlo en cuenta. Algo que siempre no dije es que los estadounidenses son favoritos, ¿no? sí, Y nunca hay que descartarlos. Yo creo que ahora hay que decir también que los jóvenes como Hodar, Arthur sí. Fields, Tirante. Coboli, Tirante, entre Eh, otros, Media, la Mérida, Dulce. Landaluce, eh, claramente son los que por lo menos se destacaron, ¿no? En estos Sí, torneos de sí. preparación eh, antes del US Open, antes del último Grand Slam del año. Hasta Así Seto lo puedes que, sumar. exactamente, sí. A ver, al decir estadounidenses, ahí incluyo a Shelton, Sí, a Tommy sí. Paul, a A Tiafoe, Free. que volvió a aparecer, Sí. a Fritz, que hizo semifinales, a Nakashima, que Sorpresa. viene haciendo muy bien las cosas en las últimas semanas. Así que hay muchos candidatos, Sí, digamos, para el US Open, que todavía falta una semana sí. todavía. Sí, 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 sí. Pero bueno, Pero, sí, sí, muy lindo torneo también. sí. Y los metimos con lo que dejamos acá en cuartos de final. Y creo que los cuartos de final fueron más o menos predecibles. Salvo con un resultado que tuviste muy bien atento, que fue en Nakashima, ¿eh? A mí me sorprendió que le haya ganado a Free. Solo veía un poco mejor. Sí, a ver, Nakajima que, acordate que hizo Sí, un gran torneo final. también en Montreal, final en Montreal, ahora hace semifinal Sí, en Cincinnati. Digo, es el torneo de los estadounidenses, es el torneo donde muchas veces por ahí hay un jugador que es muy bueno en estas canchas o en esta superficie y que por ahí no lo teníamos hemos pensado, ¿no? O imaginado que podría llegar lejos. Bueno, Nakajima yo creo que es para mí el jugador de las 2 semanas, ¿no? O mejor dicho, el sí. mejor de los últimos 2 torneos que tuvo la ATP. Así que yo para mí, Nahuel, lo incluyo como el jugador, digamos, por ahora, no sé si el mes, pero el jugador por ahí que más destaco Sorpresa. en estos 2 torneos. Sí, sí, Exactamente. sí. Yo creo que le ganó muy bien a Free en un partido muy parejo 7-6, 6-4 y 6-3, pero a mí me sorprendió. Yo creí que Free le iba a ganar porque lo veía un poco mejor, porque viste que venía cansado de Washington y había perdido rápido en Montreal, entonces dije, bueno, puede ser que por eso haya perdido con uno que estaba pasando un buen momento, que sigue pasando un buen momento, pero no, Nakashima fue superior. Creo que fue sus torneos, sus dos torneos, es todo. Lástima que no se iba a la final. Y, y fue grave.
ahí aceptaste, estuviste bien, fino. Y la otra, el otro que fue la sorpresa que se va a la semifinal fue Tiafoe, que ahí yo me lo esperaba. Creo que Tiafoe es su torneo, porque había llegado a la final del mismo torneo, como habíamos dicho en el anterior video, la final del 2024 y había perdido con Sinner. Exacto, sí, sí. Tiafoe por lo menos volvió a la final después de 2 años y que me llamó la atención que haya vuelto otra vez a ser el Tiafoe bueno, ¿no? Que Sí, todos conocíamos, ¿no? Está un poco desaparecido, Frances. sí. Sí, 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 sí. Pero creo que encontró su nivel, creo que jugó muy bien el torneo. Y si ves, hasta la final, fueron muy bien los dos finalistas. Porque si ves, hasta la final, Tiafoe no había perdido ni un set, tampoco. Así que fue tu torneo, jugó bien, sacó bien, no perdió ni un set, así que fue importante lo que hizo. Sí, es cierto. Casi hacía lo que hizo Shelton en Montreal, Tiafoe, pero bueno, hoy se Sí, enfrentó a un muy buen jugador que es Arthur Fields. Y sí, yo quería hablar también un poco de esas, justo ahora que estás ahí en la parte de arriba, entre sí, Coboli y Fields, perdón, sí. partidazo. De hecho, qué Sí, sí, sí. lástima que no fue una final, porque yo te digo, esto para mí era una final de Master 1000 entre Coboli y Fields. Sí, Lo ganó muy bien Fields igual, ¿eh? sí, Yo sí, sí, creía que Coboli, después de haberle ganado muy bien a Hodar, o haberle dado vuelta el partido, creí que le iba a hacer más partido Coboli. Pero Arthur Fields también es como que, no te digo como Tiafoe, pero es como que después de haber salido campeón en Barcelona, como que su nivel había bajado un poco y, digamos, como que no parecía el francés, ¿viste? Y la verdad que hoy, bueno, al ver la final, después de haberle ganado a Cowley muy bien, y la final de hoy, por cómo cerró el tercer set, Nahuel, sí, de una final de Master 1000, la verdad que fue estupendo. Espléndido, se puede decir, lo del francés. Perdón que me haya sí, adelantado, pero muy, muy bueno, ¿no? Volvió a ser el sí, Fils de antes. sí. Lo que pasa es que eh, Fizz le pasó lo mismo que a Barceló. Barceló no se pudo recuperar, pero Fizz tuvo una lesión. Se perdió Roland Garros, justo Roland Garros, se perdió Ah, Wimbledon un poco. Creo que volvió más o menos ahora, güey, Wimbledon volvió. Entonces le costó recuperar. Lo que tuvo mejor de Barceló es que Fizz el Montreal había demostrado algo, había demostrado unos cuartos de final, entonces demostró que estaba en su nivel como venía después de Barcelona, cuando se va a Barcelona y se tuvo que retirar por la lesión después. Encima, si vos ves los datos, en Madrid se va a semifinales, tuvo muy buena gira el Polarizo ahí hasta la lesión. La lesión lo aplacó un poco, le costó volver al ruedo y ahora ganarle a Tiafoe muy bien el tercer set, que fue 6-1, 6-0, fue increíble. Creo que se demostró que los que están bien haciendo bien, los que están haciendo bien este año, con la confianza, buenos resultados y todo, a la larga tienen buenos resultados. sí, coincido. Eh, Justo nombraste un justo jugador, Sí, que es Ballero, que claro, es muy parecido a lo que le pasó a Fields. sí, Pero Fields es verdad que se recuperó de la lesión, ¿no? Y pudo volver bien. Y fíjate que, bueno, hizo un gran torneo y, bueno, sí. sale campeón en este Master 1000 de Cincinnati. Sí, sí, sí. Y nos faltan dos hombres que vamos a terminar acá, pero no, tres. Primero quiero hablar un poco sobre Coboli, que es un buen futuro, buen joven, todo, pero viste que no sé si te pasa a vos que en el momento que tiene que dar el golpe, no lo da. Le pasó en Barcelona en la final contra Tufis, le pasó en Roland Garros, bueno, era de Veré. Si no se le daba de Veré,
era para decirle que no se lo iba a dar más, no se lo Claro. iba a dar más. Y le pasó ahora con Fizz en semifinales. Y justo las dos veces que perdió y era gran candidato, fue con el mismo rival. Sí, a ver, yo creo que igualmente los partidos decisivos son, ¿no?, de aprendizaje Sí, y muchas veces no, como es en la vida, ¿no? Muchas veces vas a perder que ganar, ¿no? Muchas veces te va a ir mal que ir bien. Yo creo que, a ver, es de aprendizaje. Yo lo que más destaco, ¿no?, de Coboli fue la gran victoria con Jodar, perdón que lo repita, pero es como un gran rival. Pero también es verdad que se enfrentó a otra proyección, no sé si un jugador igual a él, pero como que tiene la misma intención, ¿no? De esto de que es joven, está en un buen momento, es top 10 y bueno, estás en busca, ¿no?, de tu ganar un Master 1000, ¿no? Que es un gran torneo, que son varios puntos y también un buen, ¿no? Una buena cantidad de dinero. Igualmente, Nahuel, para mí es de aprendizaje, ¿no? Las derrotas. Es cierto que al tener varias es como, bueno, es un llamado de atención y es claramente, bueno, un ejemplo, no, no es parecido, pero es un buen ejemplo el que decís, el de Zverev, ¿no? Que muchas veces tuvo la chance antes y no lo pudo concretar. sí, 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 sí. Yo creo que lo zafa a Kubuli, y siempre le voy a decir, es que es joven todavía. Deberé dar su oportunidad o no, sí o sí. Y, y creo que ese aprendizaje, como decís, para mí hay jugadores que este año merecen un título. Uno de esos es Kobori, otro es Hodar, que merece, que ahora vamos a hablar de él un poco, que merece uno más grande, y otro es que vamos a hablar después, ahora. Y Sí, ahora sí, nos metemos un poco con lo que veníamos hablando de Joda. No, de Tommy Paul, porque de Joda había perdido antes. Tommy Paul hizo buen torneo, Joda le ganó, Kobori le ganó, así que bien, eso es lo que quedó. sí. Sí, no, de Tommy Paul, a mí la verdad que para mí es un año regular. Sí, Bueno, perdió la final bueno, con Fran en Queens, la final en Hamburgo, más allá del torneo que ganó en Houston, no sé si para mí es uno de los destacados del año, Tommy Paul. Más allá de que sí. igualmente hizo buenos partidos, llegó a cuartos Master 1000, no te lo saca nadie, pero yo destacaría a otros jugadores, como Cobolio o Jodar, Sí, sí, más allá de que sí. Jodar no llegó a cuartos, ¿no? No, no, no. Pero le tocó un Fizz. Claro, Y, y ahora sí nos metemos con la esperanza argentina, podemos decirlo ahora, que tiene un buen nivel, que obviamente vamos a hablar porque nosotros estuvimos en la previa, dijimos que vos dijiste que ganaba Tirantes, o decía que ganaba Fizz, no pasa nada, pero lo que quería decir es que para mí vi el partido. Creo que el final me gustó mucho, el final de Tirante. Para mí todavía no se puede. Era sus primeros cuartos de final y no se pudo sacar sus nervios. claro. Venía de jugar un partido largo anteriormente, también por ahí estaba un poco cansado. Se encontró con un rival que es Fizz, que jugó bien y le terminó ganando muy bien, pero para mí lo de Tirante fue valorable, y para mí la decisión que tomó, que vamos a hablar después en el próximo video, fue más valorable también. Sí, es cierto lo que decís, hacer sus primeros cuartos de final de un Master 1000 es lo más. También es verdad que yo creo que hubo dos puntos importantes, de los cuales Fields, obviamente Fields Sí, estuvo muy bien con el saque, sí, pero yo creo que, vamos a arrancar así, en el primer set, en el 3-4, ¿no? Cuando saca tirante, creo que estaba 30-0, y si no me equivoco, creo que comete dos dobles faltas que son sí, carísimos, y ahí es cuando le cobra, ¿no?, Fields el primer set. Ya el segundo set, tirante, obviamente, por, digamos, ese error, ¿no? Del game que tuvo por haber perdido el primer set, creo que haber arrancado, creo que el segundo set, ya también Fierce dijo,
bueno, aceleremos acá porque Tirante va a venir otra vez porque ya levantó otro partido, ¿no? Después de haber perdido el primer set. sí, Y Fields fue digamos, a sexta, ¿no? Y la verdad que demostró mucho que la derecha del Fields, el saque y cómo devolvió el francés fue muy bueno. Entonces, eso también hizo que fue más mérito del francés que de Tirante en el segundo set. Al final parecía que Fields, ¿no? No como cualquier sí, partido de tenis, ¿no? Cuesta, ¿no? Cerrar el partido, ¿no? Los partidos. Y la verdad que Tirante empezaba a tirar, ¿no? Pues no le quedaba otra. sí, Pero bueno, lamentablemente Fields estuvo muy atento y bueno, en el 5-2 bueno, demostró por qué no está en un gran nivel y en un gran momento. sí, Eh, yo creo que obviamente ese 6-3, 6-2 para mí es un resultado un poquito mentiroso. Solamente va a estar en concordancia, de acuerdo conmigo, Nahuel. Eh, pero bueno, para mí es un poquito mentiroso. Yo creo que uno o dos games más podía haber ganado tiempo en el segundo set. Y para mí en el primer set, yo creo que hubiese sido un poquito más parejo. Yo creo que tenés razón y para mí, como lo dije, eso estuvo cansado, no fue el tirante que venía de la primera ronda, mucho nervio para mí también. Creo que si lo poníamos en la primera ronda o en la segunda, le ganaba o le llevaba a tercer set. Yo lo dije, venía muy partido muy largo, encima una emoción. Vos imaginate que no pudiste recuperar tu cabeza, ahora vas a recuperar tu cabeza, que vamos a hablar después, de la victoria de Djokovic. Vos que le ganaste a Djokovic tuviste que seguir con la Laluce, teniste que seguir con Messi, entonces tuviste que seguir jugando y no pudiste procesar la victoria que lograste. Claro, Entonces, entonces como que lo entendí un poco y creo que jugar al otro día también lo complicó un poco. sí, sí, sí. Haber jugado un miércoles partidazo con Menzik y después el Sí, jueves a la noche, sí, yo creo que por ahí un poquito habrá influido, pero bueno, no, así no es digamos, la organización, ¿no? Del torneo, ¿no? El sí. organigrama de los Master 1000 actuales, entonces por ahí un poco eso habrá influido, ¿no? En haber jugado, digamos, o haber tenido poco descanso, ¿no? Entre octavos y cuartos. Sí, sí, sí. Así que por ahora, sin análisis, creo que fue, yo voy a dar mi conclusión y te voy a dar el paso a vos. Creo que fue un torneo muy interesante que por momentos nos ilusionamos un poco. Sí, Creo que Estados Unidos nos trae muy buenos recuerdos, muy buenas energías y creo que se potencian los argentinos. A mí pues, siempre me gusta la gira de cancha duras de Estados Unidos y cuando vos me preguntaste cuál es tu favorito, te dije es la gira de Estados Unidos. confirma lo que dije. Sí, 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 ya me parecía. Sí, sí, obviamente por los horarios y también, sí, bueno, porque la verdad se hacen muy, muy lindos partidos. De mi parte, bueno, Cincinnati nunca falla. Por sí. suerte no llovió mucho. Es un lugar, ¿no? No. Ya se acuerdan, ¿no? Que hablamos mucho, ¿no? De calor, Del calor y clima, lluvia. justamente calor y húmedo y mucha lluvia, es verdad. Que la verdad, por suerte, este año en Cincinnati, no así por Sí, ahí en Montreal, ayudó el clima, por suerte. sí, Vamos a ver sí, 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 cuando ahora Winston-Salem, vamos a ver el Nueva York, vamos sí, a ver cómo sigue, ¿no? Por ahora, bien, por sí, sí. ahora. Igual falta. Sí, 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 sí. Y creo que como dijiste vos, me gustan mucho los torneos, creo que fue un buen torneo, creo que los jóvenes estuvieron mejores que los más grandes, creo que este año se empezó a ver eso por Coboli, por Fizz, por Tirante, por Jodar, por Media, por la Lanús y todos los nombres que habríamos hablado. Y creo que este torneo fue una confirmación de lo que veníamos viendo. Así es, así que bueno.
Hasta luego Cincinnati, hasta el año que viene. Sí, Y bueno, obviamente, yo creo que la juventud hoy está, digamos, haciendo, digamos, hacer la historia otra vez y vamos a ver qué sucede de acá a unas semanas. sí, 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 sí. Eh, bueno, con esto creo que terminamos el ATP de Cincinnati. ¿Querés decir algo más? No, ahí estamos bien. Sí, sí, sí. Así que bueno, gente, creo que con esto terminamos. Creo que fue un buen torneo, así que nos vemos en el próximo video, ¿no es cierto? Así es, Nahuel. Bueno, nos vemos, queridos amigos de tenis. Chau, chau. Chao, chao, chao.